Bendito y exaltado sea nuestro Abacadosh. ¿Cómo está el pueblo de mi Adón? Espero que estén en victoria, amados Ahin y Hayot. Les doy una vez más la bienvenida por medio de este canal comunicativo que el Eterno nos ha permitido como congregación. Bendito sea el Rey de la Gloria, como Keilah, que el Eterno nos ha hecho para seguir alcanzando las almas, para seguir instruyéndolas, para seguir, sobre todas las cosas, esta unidad que el Eterno nos está demandando a cada uno de nosotros, que como cuerpo del Adón que formamos, tengamos y que vayamos perfeccionando. No cabe duda de que en estos tiempos es necesario que usted y yo ya hayamos perfeccionado la comunión con el Abba y de que usted se haya vuelto uno con Él, así como lo delega nuestro amado Adón Yahshua HaMashiach, así como se lo expresó al Abba en aquella entonces cuando oraba antes del monte Getsemaní, antes de que le llegase la hora a Él de dar su vida, entregarla por nosotros, por el amor que Él nos tuvo desde antes de la fundación del mundo a cada uno de nosotros, y así sucesivamente. Entonces, si hay algo que el Abba tiene en su corazón, es que su pueblo sea uno en Él, como Yahshua, nuestro Adón, uno con el Abba es. Así que, sin más preámbulos, vamos a darle inicio a este Sidur, agradeciéndole al Abba porque nos permite seguir entregando Torah, nos permite seguir anunciando sus juicios, porque, hermanos, no cabe duda que nos estamos acercando a los juicios del Eterno, al tiempo, hermanos, de que los profetas habían ya profetizado esto desde hace siglos con anticipación, de que este tiempo llegaría y vendría a la humanidad, que muy probablemente sea el tiempo que a usted y a mi persona nos ha tocado vivir. Bendito sea el Rey de la Gloria, y que muchos de nosotros con seguridad pues tendrá que experimentar esto. Así que es necesario y es vital que nos estemos preparando para este evento eminente, hermanos. Bendito sea el Abacadosh, porque como lo hemos esgrosado ya en este canal, hermanos, ya las Escrituras nos ha enseñado muy claramente de que hay dos bandos, hay dos grupos y hay dos clases de destinos que, dependiendo del camino que usted tome, así usted tendrá que compadecer ante la presencia del Abba. Y acuérdese que nos narra las Escrituras y nos enseña que cada quien será recompensado según haya sido sus obras. El que siembra de lo suyo cosechará. Independientemente si sea para bien o para mal, la cosecha se dará. Y por eso es algo que ya tenemos que tener bien claro y necesitamos seguir aplicando, entendiendo y sobre todas las cosas enseñando. Porque a eso nos manda Elohim, a que enseñemos, a que hagamos discípulos, pupilos en este caso. Vamos a levantar una pequeña tefilá para que el Ruach HaKodesh sea manifestándose en medio de ustedes, en medio de mi vida, y así pues poder entender estas benditas y hermosas escrituras que nos va a traer libertad, que nos va a traer a muchos de nosotros gozo, pero a muchos de nosotros también nos aumentará el temor por medio de ellos. Y es necesario, hermanos, de que le temamos a Elohim cada vez más, porque ese temor nos ayuda a apartarnos del mal y hacerle obediente a nuestro Abacadosh. Abacadosh, te doy la bienvenida, Abba. Sea usted glorificándose por medio de este Sidur. Te pido, Señor, que sea usted hablando y no el hombre. Que sea usted manifestándose por medio, Señor, de esta enseñanza. Que los receptores, mi Rey, Padre, que tú permitas que escuchen, mi Rey, estas escrituras, mi Rey amado Yahshua HaMashiach, sea de bendición, sea de gozo, sea de preparación, sea de reflexión, sea de exhortación y sea sobre todas las cosas de enseñanza, Abba. Permite, Señor Padre Celestial, que esa palabra no vuelva vacía, y sobre todas las cosas te pido que tus malajines estén alrededor de cada uno de ellos, ministrando sus vidas, enseñándole, aclarándole, Señor, las dudas que tengan, y toda rabá y gloria sea siempre a ti por los siglos de los siglos. Amén, amén. Como la mayoría de ustedes han podido ya, en este caso, escuchar, o mejor dicho, leer el título de esta enseñanza, el Eterno me ha permitido titularlo de esta manera: así será la ira de Elohim.
Perdónenme, voy a encender un momento la luz que se me pasó a encenderlas. Un minutito. Bendito sea el Abacadosh. Así pues podrán obtener una mejor imagen. Bendito sea el Abba. Entonces, como habíamos quedado, hermanos, el título de esta enseñanza me la permite titular el Eterno de esta manera: así será la ira del Elohim. Es necesario de que estos juicios del Eterno sean anunciados, ya que esta generación, hermano, postrera tendrá que vivir esto. Dándonos a entender, hermanos, que parientes nuestros alcanzarán vivir esto. ¿Por qué? Porque estamos dejando descendencia y nuestra descendencia deja descendencia y así sucesivamente. Entonces es necesario que ellos estén preparados, hermanos, y que esto pase de generación en generación para que cuando venga el día donde sea prohibido las enseñanzas del Eterno, porque ese día llegará la bestia, ¿verdad? El antimashiach. El sistema del antimachía se levantará con fuerza, hermanos, y el Eterno lo permitirá y comenzará a prohibir todo lo que tenga que ver con nuestro Elohim, hermanos. Se va a prohibir de que se predica, se va a prohibir de que se tenga una Torá, de que se tenga una Biblia en casa. Se nos va a limitar cada vez más y estrechar este camino, amados Ahin y Hayot, como nos enseña Mateyahu. Entonces es necesario pues atesorar lo más posible en nuestros corazones y sobre todo las cosas en nuestra mente para poder nosotros traer siempre a recuerdo las enseñanzas de nuestro amado Adón Yahshua HaMashiach, y así no tengamos usted y yo, en pocas palabras, una Tanaj, ¿verdad? Una Torah, una Biblia física en mano, pues sí la tengamos aquí en nuestra mente, que es lo más importante. Entonces, hoy les voy a enseñar, hermanos, a muchos de ustedes, o algunos de ustedes incluso puede ser que les vaya a recordar lo que nos enseña, hermanos, las escrituras referente a la ira del Eterno. ¿Cómo será esta ira del Eterno? Y esto nos da inicio a que usted y yo vayamos al libro de Apocalipsis y leamos el Perec 16 y los pasuquines del 1 al 2. Esto nos da a nosotros a comenzar a entender de que la ira del Eterno está clasificada en copas. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y usted sabe lo que significa copa. La copa es un recipiente donde usted puede almacenar cualquier tipo de líquido o lo que usted quiera meterle ahí, ¿verdad que sí? Y en este caso, el Eterno escoge y simboliza su ira como una copa, hermanos, donde prácticamente dice las escrituras en Apocalipsis que las oraciones de los santos, ¿verdad?, están siendo almacenados incluso en una copa, y así el pecado y la iniquidad de esta humanidad también está siendo acumulada en una copa, que cuando esa copa rebose, hermanos, y ya no quepa absolutamente nada más, ahí es donde el Eterno comenzará a actuar. ¿Qué es lo que va a hacer para poder el Eterno vaciar esa copa? Pues va a tener que invertirla. ¿Verdad que sí? Vertirla así a tierra. Bendito sea el Rey de la Gloria, como nos va a enseñar sus escrituras. Acompáñenme por favor a Apocalipsis 16 y vamos a leer los pasuquines del 1 al 2. Dice estas palabras: Entonces oí una gran voz que desde el templo decía a los 7 mensajeros: Vaya y derramen las 7 copas de la ira de Elohim sobre la tierra. Fue el primer mensajero y derramó su copa sobre la tierra, y se produjo una llaga dolorosa y maligna sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. Esto es tremendo, hermanos, porque vemos el trabajo en equipo que el Eterno permite en su reino. El Eterno no es un Elohim egoísta, hermanos, o un Elohim que en este caso pues hace acepción de personas, sino que Elohim a toda criatura que Él ha creado, hermanos, la ha creado con un propósito, la ha creado para que tenga su tarea que desempeñar, la ha creado con una función, ¿verdad? Le ha dado un sentido a su creación, a su vida, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria, así como lo ha hecho en su vida y así como lo ha hecho en la mía. Y lo seguirá haciendo por los siglos de los siglos. Bendito sea el Abacadosh. Entonces vemos que cuando ya la ira del Eterno haya llegado a su colmo, en este caso el pecado haya llegado a su colmo, el Eterno va a desatar esa ira.
Y no cabe duda, hermanos, de que tenemos que entender algo. Nosotros como seres humanos, en este caso, ya sabemos por experiencia propia, porque el Eterno nos ha creado con estas cualidades y capacidades de podernos enamorar, de podernos airar, de podernos frustrarnos, de poder estar triste, así sucesivamente. Y en una de estas características está la ira, hermanos. Y usted mismo sabe de que la ira es algo en la que en muchos de nosotros, hermanos, se da la acumulación. Bendito sea el Rey de Gloria. Aquí me quiero referir al respecto de que muchos de nosotros no estallamos en ira en el momento, sino que la ira se va prácticamente como elevando, va creciendo de acuerdo a lo que nosotros vayamos almacenando. Entonces, ¿qué pasa y acontece? Cuando estamos constantemente en una oposición, en una presión, sea física, sea mental, sea espiritual, sea la que sea, ¿verdad que sí? Muchos de nosotros aguantamos esa presión, ¿verdad que sí, que es cierto? Pero que si se sigue aplicando constantemente sobre nuestras vidas, llega un momento donde ya no aguantamos nada más y en ese momento, ¿verdad? Es donde rebosa esa copa que hemos estado acumulando, ¿verdad? Como opresión, como humillación, como desprecio y así sucesivamente, el bullying que a lo mejor se nos hacen por creer en Yahshua Mashiach o lo que sea, dándotelo como ejemplo. Llega un momento de que estalla esa ira y en el momento que estalla esa ira es tanto lo acumulado de que, hermanos, usted no tiene ya más control de ella. Usted sería capaz de hacer y deshacer en esos segundos, hermanos, donde su ira es prácticamente manifestada. Y dice el Eterno que fuimos creados imagen y semejanza de Él, hermanos. Esto nos da a entender de que el Eterno lleva acumulando desde el Bereshit hasta nuestros días, hermanos, ira. El Salmo 7 dice que el Eterno está todos los días airado, constantemente en contra del impío, del pecador. Entonces usted ya se puede imaginar la ira que ha podido acumular el Rey de la Gloria desde el principio hasta nuestros siglos. Pues, hermanos, el día que el Eterno la suelte, la va a soltar con todas, sin compasión, hermanos, en lo absoluto. Allá nada más habrá, en este caso, un hambre y una sed de parte del Eterno de saciar por completo su ira, como lo vamos a ir viendo, hermanos. Entonces, Él delega este trabajo a 7 mensajeros, a 7 malajines, hermanos, a 7 ángeles, ¿verdad? Que van a vertir sobre nuestras vidas, sobre nuestras cabezas, hermanos, cada una de estas copas. Dice que el primero se le dio la orden de que derramase su copa sobre la tierra y se produjo una llaga dolorosa y maligna sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. Entonces vemos, hermanos, y vamos a ver el por qué específicamente la llaga la recibirán los que tengan la marca de la bestia. O sea que aquellos que no se dejen marcar, aquellos que sí creen en Elohim, le sirven y están en su malhut, ellos, hermanos, van a ser exentos de esto. Bendito sea el Rey de la Gloria. El Eterno los va a guardar de esto. No va a permitir de que esa llaga toque sus vidas. Así que todo el mundo estará pudriéndose en su llaga, en su dolor, en su angustia, en su agonía, mientras que sus siervos, hermanos, no experimentará esto, sino todo lo contrario. Pero vamos a ver el motivo por el cual el Eterno lo hace. Porque muchos a lo mejor piensan de que el Eterno es un Elohim que hace excepción de personas y eso no es así como Él nos enseña. Vamos a ver el motivo y la causa, la razón por el cual van a recibir aquellos esta plaga que se dejaron marcar de la bestia. Dice Deuteronomio 28, acompañen por favor el Sefer de Barín, vamos a leer el Perec 28 y los pasuquines 15 y luego los pasuquines del 21 al 22. Dice así estas palabras: pero si no obedeces a Yuhet-Bahei, tu Elohim, para obedecerle fielmente todos sus mandamientos, leyes que yo te ordeno hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y se relacionarán. Y se van a realizar, hermanos. Y Yuhet-Bahei hará que se
pegue la plaga hasta que haya acabado contigo en la tierra en la que estás entrando para poseerla. Yuhet-Bahei te herirá con tuberculosis, fiebre e inflación con calentura en este caso, y sequía, con frustración y enmohecimiento, hermanos. Estos te perseguirán hasta que perezcas. Entonces, hermanos, hay una maldición decretada de parte del Eterno desde la antigüedad. Y esto lo decreta y lo enseña Torah, hermanos, en el Sefer Devarim, o sea, en Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio ya está prácticamente establecido como ley, hermanos, que esta maldición caerá sobre todas las personas que no guarden sus mandamientos, estatutos y preceptos. Entonces no entiendo el por qué la gente insiste y siguen creyendo de que no se necesita ya guardar Torah. Si Torah está compuesto de estos mandamientos, leyes, estatutos y ordenanzas que el Eterno dejó para que usted y yo podamos llevar una vida kadosh, para que usted y yo podamos ser kadoshines delante de un pueblo impío, hermanos, que se está corrompiendo cada vez más día a día. Entonces es necesario que usted guarde la Torah del Eterno para que esta plaga que nos anuncia en Apocalipsis no esté sobre su vida. Porque ¿quiénes son los que se van a dejar marcar por la bestia, hermanos? Aquellos que no hayan conocido a Elohim. En este caso, aquellos que no se hayan decidido, no hayan tenido esa convicción y no lo hayan buscado de todo corazón al Eterno para cumplir sus mandamientos y para obedecerle, hermanos, son aquellos que se van a doblegar ante el anticristo. Para que usted me entienda mejor, ante el anti-Mashiach y su sistema. Bendito sea el Rey de la Gloria. Porque como nosotros hemos aprendido en Apocalipsis, el sistema de anti-Mashiach, este gobierno que será a nivel global, mundial, nos enseña las Escrituras que comenzará al principio bien, haciéndose dar y mostrándose como realmente no es. O sea que las verdaderas intenciones del gobierno del anti-Mashiach no va a ser manifiesta los primeros 3 años y medio, como nos enseña Daniel y como nos enseña Apocalipsis, e incluso los profetas. Entonces, ¿qué pasa y qué acontece, hermanos? Como se va a manifestar como un ángel de luz que no es, dice Daniel, de acuerdo a la revelación que tuvo, que va a ser un pacto y será un pacto de muerte, y dice que al 3er año y medio quebrantará ese pacto que hizo de hacerle bien supuestamente a las poblaciones, amados Ahin y Hayot, y cuando eso se dé, él va a manifestar su verdadera cara, su verdadero rostro, y eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 12, donde se va a librar esa batalla, y dice que ya no habrá lugar en los cielos para el príncipe del aire, y que advierta a la humanidad que va a descender, va a caer, hermanos, bendito sea el Rey de la Gloria, con gran ira. ¿Por qué? Porque ya no se va a hallar lugar para él donde él quiere estar, donde realmente está ahora su cuartel general, hermanos, donde decreta toda maldad, toda iniquidad, toda impiedad hacia cada uno de nosotros, para nuestra propia destrucción. Ya que él ya está condenado y ya no tiene misericordia, ni mucho menos gustará el amor de Elohim, hermanos, por la eternidad, pues quiere arrastrar con su cola, como nos enseña Apocalipsis, ¿verdad? Que arrastró la 1/4 parte de los ángeles del Eterno, y así, de esa misma forma, va a querer hacer con cada uno de nosotros. Él sabe que va a haber muchos que no se va a poder llevar, pero a todo el que sí se puede llevar por su debilidad, porque no quisieron hacer la voluntad del Eterno, porque se padecieron más de las cosas de este mundo que las propias cosas de Elohim, y así sucesivamente, hermanos. Ellos pues tendrán que llevar esta consecuencia. Entonces, acabamos de ver en Apocalipsis 16, hermanos, que esta copa será tremenda. Y Deuteronomio 28, como lo acabamos de citar, nos muestra el por qué el Eterno tendrá que hacer esto sobre las personas que se dejen marcar el 666. Romanos 5, del 8 al 9, nos enseña el Shelial Rab Shaul estas palabras. Pero Elohim te muestra su amor,
para con todos nosotros, hermanos, en que siendo aún pecadores, el Mashiach murió por nosotros, declarando justos mediante su sangre, con mucha más razón, por medio de él nos salvará de la ira, hermanos. Este es un mensaje de aliento, esto es un mensaje de gozo, esto es un mensaje que nos debe a nosotros dar ánimo a seguir batallando junto con el Eterno en su malhut en contra de la iniquidad, el pecado y el malhut de Hasatán en esta tierra, hermanos. ¿Por qué? Porque el Eterno promete que aquellos que se manifiestan por medio de la Torá, porque su testimonio da evidencia de que son una Torá viviente en sus vidas, bendito sea el Rey de la Gloria, y que la Torá vive en sus vidas, Él promete muy claramente de que su ira no nos va a alcanzar, no nos va a cobijar, no nos va a caer como destrucción repentina, como ladrón en la noche, como lo vamos a ir viendo a continuación, amados Ajín y Hayot. Y esto es motivo de celebrar, de gozarse y sobre todas las cosas de motivarse a seguir andando en la rectitud y en el Kadosh, como el Eterno nos manda andar en Kadoshim, ¿verdad? En Kadosh, como en santidad, bendito sea en Kedushá, en santidad, bendito sea el Abacadosh por eso. Entonces vemos, hermanos, de que tenemos promesa y por eso envió a Mashiach, a su unigénito, hermanos, para que usted y yo alcancemos esta misericordia y la ira del Eterno no nos alcance. ¿Qué es lo que nos promete el Eterno? El Eterno nos promete es guardarnos de su ira. No está prometiendo de que usted y yo no vayamos a vivir o no vayamos a ver con nuestros propios ojos lo que el Eterno va a desatar como ira. Está diciendo que nos guardará. Y el mejor ejemplo nos deja en la Torá, en el Bereshit, ¿verdad? Cuando Moshe en este caso, ¿verdad? Moisés comenzó a hacer el proceso de salvación por medio prácticamente en este caso de Elohim, ¿verdad? Hacia su pueblo. Bendito sea el Rey de la Gloria. Vimos cómo el Eterno se glorificó, despedazó, humilló de una manera tremenda a cada uno de los ídolos, porque no se le puede llamar Dios esos demonios inmundos, que el Señor los reprenda. ¿Verdad que sí? Sino que el Eterno humilló a esos demonios, humilló el malhut de Hasatán, ¿verdad? Antes de sacar a su pueblo y darle a entender a la población de Egipto que no hay Elohim fuera de él, como nos enseña su bendita y hermosa Torá. Bendito sea el Abba. Así que hay puros beneficios si usted sigue a Elohim, al Elohim viviente, a nuestro Yuhet Bahei, hermanos, al Elohim que llamó un día a Abraham y se glorificó prácticamente en Isaac y le confirmó la promesa a Jacob, y por medio de Jacob fue la promesa prácticamente manifiesta. Y de ahí salimos cada uno de nosotros. La mayoría de nosotros tenemos, ¿verdad?, hebreos, sangre hebrea, judía sin saberlo. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y por eso el Eterno, pues, por medio de su misericordia, su gracia y su plan redentor único, sin acepción de personas, permitió de que una de sus tribus o de sus 10 tribus fuera en este caso expulsado. Me refería a uno de su reino, porque lamentablemente dividió el reino en 2 reinos, ¿verdad que sí? Y a uno le permitió de que fuera en exilio y se repartiera sobre toda la tierra para que los Goyín alcanzasen también junto con nosotros misericordia. Bendito sea el Abba por eso. Entonces, hermanos, usted no debe por qué temer de la primera copa ni las otras restantes si realmente usted es pueblo de Elohim y vive en la Kadoshá que el Eterno demanda. Entonces usted será librado de la ira del Eterno. Usted será guardado. Bendito sea el Abacadosh. Mire, yo creo que la primera copa está más que claro, ¿verdad que sí? Aquellos que se hayan dejado marcar, dice de que el Eterno derramará sobre ellos, hermanos, estas llagas. Y estas llagas no se las recomiendo a nadie. Yo estoy, hermanos, prácticamente creo de que una de estas llagas que se va a manifestar en estos últimos tiempos, hermano, va a ser la lepra. Como nos enseña prácticamente, en este caso, el libro de Levíticos, ¿verdad? Vayikra, en el Perec 14, bendito sea el Rey de la Gloria, de cómo el Eterno permitía esta plaga, ¿verdad? Como
como manifestación del pecado hacia la persona, y que a muchas personas permitía de que esta lepra se consumiera la carne en pedazos, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y yo creo con todo mi corazón de que esa lepra en estos últimos tiempos surgirá de una forma extrema, tremenda, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y si no, pues pregunte usted. Ya no se pueden mencionar nombres por motivos de que nos puedan censurar prácticamente ya este video. Así que ustedes mismos pueden investigar y vean cómo los dermatólogos, hermanos, tienen cada vez más trabajo. ¿Por qué? Porque están surgiendo cada vez más enfermedades en la piel y esto se está intensificando, se está agravando cada vez más. Y como dice Apocalipsis, llegará el tiempo donde esta lepra va a revivir, a surgir de una manera tremenda. Aún en este pleno siglo nos encontramos, hay ciertas aldeas y hay ciertos lugares donde incluso sí está la lepra todavía visible y vigente, pero que esto se va a intensificar de una manera a nivel global. Bendito sea el Abacadosh. ¿Por qué? Porque jugaron con Elohim, porque se burlaron del Eterno, porque tomaron sus promesas y prácticamente sus profecías, ¿verdad? Como así, como cuento chino para que usted me entienda, ¿verdad? Como un cuento de hadas. Cuando esto no es así, hermanos, todo lo que sale de la boca de Yuhet Bajei a su tiempo se cumplirá. La segunda copa, hermanos. ¿Por qué no solamente va a pasar una copa, sino que él va a tener que mandar más copas de su ira? Porque, hermanos, no habrá arrepentimiento. Si el pueblo después de la primera copa se arrepintiese, hermanos, se contristasen, reconocieran su condición delante de Elohim y tuviesen ya formar esa convicción en su corazón de que necesitan un cambio y que verdaderamente quieren cambiar y lo van a hacer, pues no necesitaría el Eterno derramar ninguna copa, hermanos, ni tocar ninguna trompeta y ni siquiera si hubiese habido necesidad en este caso de abrir los sellos. ¿Pero por qué? Porque Elohim ya conoce al ser humano. Elohim sabe que el ser humano, no, por mucho que él derrame su ira, como lo estamos viendo a continuación, amados Ahinas Hayot, el pueblo no se arrepiente. El pueblo no cambia. El pueblo está demasiado viciado a su concupiscencia, a su pecado y a su estilo de vida inmoral, que tanto aman y se gozan y la comparten incluso con los demás, hermanos. Y esa es la causa, el motivo, la razón por el cual el Eterno tiene que seguir mandando copas hasta destruirnos por completo. Mira la misericordia del Padre, amados Ahinia Hayot, que se compadece y le da todavía oportunidad, pero como tienen su corazón endurecido incluso por el mismo Elohim, por cuanto no se arrepintieron y quieren vivir sus concupiscencias y desechan la gracia, desechan y tienen el sacrificio de nuestro amado Adón Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Como inmundicia, como algo inútil, pues el Eterno, hermanos, se va a saciar. ¿Y cuándo se va a saciar? De su ira, hermanos, cuando derrame su ira. La segunda copa, Apocalipsis capítulo 16, versículo 3 dice, el segundo mensajero derramó su copa sobre el mar, hermanos, y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que estaba en el mar. Bendita sea la presencia del Rey de la Gloria. Esto es tremendo, hermanos, porque la misma humanidad hoy en día, en pleno siglo XXI que nos encontramos, ya están tratando de sacar todos los recursos necesarios ya de anticipación. En este caso ya se están enfocando futurísticamente para que usted me entienda de cómo esta población puede llegar a ser alimentada, hermanos, porque cada vez está escaseando cada vez más los alimentos y por eso a esta élite le conviene de que las personas, hermanos, pues fallezcan. Y hacen todo lo posible, hermanos, bendito sea nuestro Eloa, de que esta humanidad por medio de cualquier tipo, usted ya sabe a lo que me estoy refiriendo, por medio de enfermedades, por medio de muchas cosas, ¿verdad que sí?
hacer de que esta humanidad, hermano, vaya pereciendo. ¿Por qué? Porque los recursos se nos están agotando cada vez más y es demasiada la población que hay para tan pocos recursos que ya este planeta está entregando. ¿Por qué? Porque lo hemos saturado por completo, como lo vamos a ir viendo, hermanos. Hemos contaminado los aires, hemos contaminado el mar, hemos contaminado la tierra y hemos contaminado todo. En todo lo que el hombre ha puesto su mano, lo ha estado echando a perder día a día. Y esto no cambia, por eso tenemos todo lo que tenemos, y el Eterno está incluso permitiendo de que el pueblo que desconoce todo esto que nos enseña su bendita y hermosa Torá, se estén levantando a través de protestas y se estén levantando a través de muchas cosas, dándonos a entender y ellos mismos ya relacionándose y advirtiendo de que no podemos seguir así, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. No se puede seguir viviendo así porque tarde o temprano este pueblo va a perecer, hermanos. Bendito sea Elohim por ello. Entonces dice Apocalipsis 16:3, como lo hemos citado, que dice que va a vertir esta copa sobre el mar y se convertirá en sangre. Y esta sangre hará morir a todo ser viviente que esté en el mar. O sea que todo ser viviente que esté en el mar morirá. ¿Qué significa esto, hermanos? Bendito sea el Rey de la Gloria, como lo vamos a ver a continuación en otra de las copas, para no adelantarnos, hermanos. Esto va a traer podridumbre, esto va a traer enfermedades, esto va a traer muchas cosas que a través de esta copa van a ser desatadas, hermanos. Y me gustaría mostrarles a ustedes un artículo de un periódico muy conocido en España. Me reservo el nombre, bendito sea el Rey de la Gloria, pero que a continuación, como ustedes están viendo a imagen, ya están anunciando esto. Lo que prácticamente el Eterno ya sabía desde antes de la fundación del mundo, y usted y yo tenemos un Elohim que dice las cosas que no han ocurrido, ¿verdad que sí? Como si ya hubiesen ocurrido. ¿Qué Elohim hay como el tuyo y el mío? Bendito sea el Rey de la Gloria. Si sí, que es Ayud, Het, Bahei, por supuesto, que anuncia las cosas que no han pasado, hermanos, y que tarde o temprano pasan. Solamente este Elohim hermoso que usted y yo, a quien usted y yo servimos, está en la capacidad de hacer esto. Bendito sea el Rey de la Gloria. Dice este artículo, el mar podría aportar la cuarta parte de la alimentación mundial para el 2050. Bendito sea el Rey de la Gloria, hermanos. Dice que los alimentos procedentes del mar representarán el 25% de la proteína necesaria para alimentar a la población mundial en el 2050, hermanos. Y no es casualidad, sino decimos nosotros elogencia, hermanos. Es una diosidencia, para que usted me entienda mejor, bendito sea el Rey de la Gloria, de que el Eterno ya nos anuncia en su segunda copa de que nos va a quitar el sustento en el mar. ¿Por qué, hermanos? Porque uno de los juicios que trae el Eterno es que nos quita la papa, para que usted me entienda mejor. Nos quita los alimentos. Porque cuando el ser humano, hermanos, no tiene sus alimentos, es cuando puede ser sacudido. Es cuando usted lo puede llevar a una reflexión, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Pero como no se van a arrepentir, hermanos, entonces va a acontecer lo que nos enseña Torá. Que cuando el Eterno trae el juicio en referente a lo que es el sustento alimenticio, hermanos, trae consigo y desata consigo, para que usted me entienda mejor, el juicio donde se levanta el canibalismo. Y esto lo estamos viendo cada vez más, hermanos. Esto se está levantando, incluso en pleno siglo XXI se está legalizando el canibalismo. Bendito sea el Abacadosh. En Londres hay países, hermanos, en Japón, donde ya todo esto es legal. Y usted legalmente puede obtener esta carne humana y comérsela. Por el amor al Eterno. Tenemos que abrir los ojos, específicamente y especialmente a aquellos que aman la verdad y quieren salvar sus almas de todo lo que vendrá. Bendito sea el Abacadosh.
Así que es necesario que entendamos esto. Ya este mundo, ya el sistema lo está anunciando, ya el sistema sabe lo que Apocalipsis 16 ya ha decretado, hermanos. Bendito sea el Rey. Y esta élite se está preparando y muy bien. Se está preparando mejor que la misma población de nuestro amado Adón Yahshua Mashiach. Y esto es tremendo, hermanos, porque es lamentablemente cierto de que hay más incredulidad. Hay mucho más incredulidad en la mismísima Keilah de Lava que en el mismísimo mundo allá donde la élite se mueve. Bendito sea el Rey de la... ¿Cómo lo vemos así? ¿Cómo lo podemos comprobar? Porque la élite está avanzando y está prosperando de una manera tremenda, mientras que la Keilah del Eterno va en decadencia, hermanos. Bendito sea el Rey de Gloria. Esto no debe ser así. Está en nuestras manos, está en nuestra decisión y está en lo que usted haga, de que el Malhut del Eterno coja cada vez más fuerza y así ayudar y contribuir a que las almas vengan a su reino, a que muchos que están ciegos puedan ver, bendito sea el Adón, y así sucesivamente. Entonces no es casualidad que ya incluso el mismo sistema hoy en día está anunciando esto. Y como el Eterno sabe las intenciones del corazón de cada uno de nosotros y del ser humano y lo que Hasatán va a hacer, él ya lo sabe todo, hermanos, pues mira lo que ya ha decretado. Nos va a cortar el chorro. La idea que nosotros tengamos como seres humanos que somos, ¿verdad? Como gobierno, etcétera, etcétera, si no va conforme a la voluntad del Eterno en estos últimos tiempos, el Eterno va a ir cortando el chorro. Idea que levantemos, idea que el Eterno lo aplasta. Por eso dice que en vano edificamos, si no edificamos junto con el Eterno, y en vano estamos vigilando, si no es el Eterno el que vigila con nosotros. ¿Por qué? Porque Él mismo lo decretó y lo declaró. Dice, nosotros construimos y Él derriba. Bendito sea nuestro Abacadosh por ello. Así que, hermanos, tenemos que ser sabios y seguir aprendiendo de todo esto. ¿Por qué? Porque va a venir una hambruna como este planeta nunca la ha conocido ni la conocerá ya más. Claro que a nivel de la historia hemos visto que se ha levantado hambrunas y fuertemente, hermanos, donde millones de personas le han costado la vida por ello, pero que esta hambruna que declara Apocalipsis capítulo 16, como lo acabamos de citar a continuación, será tremenda. ¿Por qué, hermanos? Porque como vamos a ir viendo los juicios del Eterno, el Eterno herirá el sol, ¿verdad que sí? Si no hay la suficiente luz, no se dará la fotosíntesis. Si no se da la fotosíntesis, pues ¿cómo vamos a sacar las verduras? Bendito sea el Rey de la Gloria, así sucesivamente con todo, hermanos. Bendito, esto es como cuando usted pone una hilera de dominó y el Eterno solamente va a empujar la primera ficha. ¿Para qué? Para que las fichas restantes vayan cayendo una por una a su debido tiempo. Y esto el ser humano no se da cuenta de esto, no se percibe. ¿Por qué? Porque están ciegos, porque no quieren ver. Bendito sea el Abba por ello. Yo creo que no hay necesidad de seguir explicando esta segunda copa y por ello vamos a dar inicio a la tercera. Tercera copa del Eterno. ¿Cómo el Eterno va a derramar su ira en esa copa? Asombroso, hermanos. De una manera asombrosa. Dice Apocalipsis 16 y los pasuquines del 4 al 7. El tercer mensajero, bendito sea el Abacadosh, derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Oíd al mensajero de las aguas decir, justo eres tú que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de los santos, de los kadoshines, hermanos, y de los profetas. Tú también les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Y oí el altar decir, ciertamente, oh Yud-Het-Ba-Hei, el Shaddai, tus juicios son verdaderos y justos. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? De que el Eterno se la pensó, pero muy bien. Entonces, no solamente va a ser el mar, no solamente nos va a quitar el sustento de la papa, sino que, hermanos, nos va a quitar también el agua. En aquella entonces, hermanos, el oro valdrá nada. El oro, hermanos, será insignificante para el ser humano. ¿Qué es lo que pasará a tener un valor invaluable, hermanos, en aquellos en tiempos? Pues déjame decirle que será el agua.
Y no es casualidad de que hoy en día las empresas de agua se estén peleando mutuamente, hermanos. ¿Para qué? Para obtener el ranking, o sea, para apoderarse de las cueles, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria, de agua, ¿verdad? De todo tipo de manantial que puedan alcanzar a almacenar. ¿Por qué? Porque esto va a escasear, hermanos. Bendito sea el Rey de Gloria. Y esto es tremendo porque como muchos no conocen Torah, entonces desconocen de que aún, como nos narra Éxodo capítulo 7 y los pasuquines 19 al 21, la historia donde narra que Moshe, vamos a leer la continuación mejor para que usted vea. Mire, ¿y cuál será la consecuencia seria que traerá la tercera copa que derramará el Eterno de su ira, hermanos? Pues mire, esta que acabamos de ver, porque el ser humano puede llegar a vivir hasta 30 días sin comer. Pero hermanos, no pasa de 4 días sin beber agua sin que se muera. Solamente la misericordia del Eterno puede llegar a sostener a esa persona sin agua durante más de 4 días. Si no, hermanos, al cuarto día está más deshidratado que para dónde. Las funciones prácticamente vitales del cuerpo dejan de funcionar hasta llegar al fallecimiento del cuerpo. Entonces, hermanos, esto es serio. Los juicios del Eterno que se están aproximando son muy serios. Y nadie va a querer vivir esto, hermanos, y esta humanidad tendrá que vivirlo. Bendito sea el Rey de la Gloria. Mire, veamos lo que dice Éxodo capítulo 7, versículos 19 al 21. Dice, Yuhepahei le dio a Moshe, dile a Aarón que tome su vara y sostenga su brazo sobre las aguas del Mishyarim, hermanos. Sus ríos, sus canales, sus lagunas, todos sus cuerpos de agua. Mire, todos sus cuerpos de agua. Y dice, para que se conviertan en sangre. Habrá sangre por toda la tierra de Mishyarim, hasta en las vasijas de madera y de piedra. O sea que hasta los recipientes que hayan en las casas, hermanos, en aquella entonces, como lo describe Apocalipsis y Éxodo 7, se va a contaminar de sangre. ¿A qué me estoy refiriendo? A que esa agua se volverá sangre. O sea que por mucha agua que usted tenga en esos tiempos almacenada, por mucho lo que usted tenga agua en su casa, hermanos, no se la va a poder beber. ¿Por qué? Porque esa agua se convertirá en sangre de acuerdo a Torah y de acuerdo al Brit Hadashah, hermanos. Esto está proféticamente anunciado. Así que no, hermano, no va a servir que usted tenga agua en casa. Se convertirá en sangre, dice las Escrituras, y no te la podrás beber. Dice aquí, habrá sangre por toda la tierra de Mishyarim, hasta en las vasijas de madera y de piedra. Moshe y Aarón hicieron tal como Yuhet-Pahel les había mandado. Levantó la vara y golpeó el agua del río a la vista del Paró y de sus cortesanos. Y todo el agua del río se convirtió en sangre y los peces del río se murieron. ¿Se da cuenta lo que va a pasar en el mar y en los ríos? Porque hay pez de agua de mar y hay pez de agua de río, de agua dulce, para que usted entienda. El río apestaba tanto que los mishritas no podían beber agua del río y había sangre por toda la tierra de Mishyarim, hermanos. Y esta plaga la va a repetir el Eterno en Apocalipsis 16, como la acabamos de vivir. Todo lo que el pueblo de Egipto tuvo que padecer y vivir como plaga e ira del Eterno, se va a repetir en estos tiempos, hermanos. En este tiempo venidero que está muy pronto a que esto se dé, hermanos. Como ya están las cosas encaminadas y como el Eterno nos enseña que cuando veamos tales señales, téngalo por seguro de que ya está a la puerta el novio. Y aquí el Eterno, desde este lugar, de este punto geográfico aquí en Europa, está dando señal de alarma. Y está anunciando a las naciones, bendito sea el Rey de la Gloria, que se arrepientan, que los juicios del Eterno son ciertos y son verdaderos, y que el Eterno no hará acepción de personas, no habrá acepción de niños, no habrá acepción de adultos, de ancianos, independientemente del sexo y la edad que usted tenga, no habrá misericordia cuando estas copas sean derramadas. Bendito sea el Eterno, entendamos esto.
Entendamos esto una vez por todas, amado pueblo que me está escuchando. Y arrepiéntanse de sus caminos, vuélvanse a la Torá. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y comiencen a cumplir los mandamientos del Eterno. Vivan conforme el Eterno lo establece y va a ver cómo usted vivirá. Y el Eterno lo guardará de todo esto. Entonces, ¿qué pasa cuando el Eterno en esta copa, hermanos, en esta tercera copa, contamine todas las aguas? Pues morirá todo, hermanos. No se podrá beber agua ni se podrá sacar los alimentos que el mar da en sí. Que como lo hemos leído, hermanos, en esta área, pues digamos, del mundo, porque es una noticia del mundo, del sistema de este mundo, de los científicos de este mundo y lo que ellos predicen prácticamente la ciencia como datos, están diciendo de que el mar es una fuente muy importante. Bendito sea el Rey de la Gloria y que ella pueda abastecer en el 2050, cuando ya los otros recursos estén agotados, nos pueda ayudar a que la humanidad pueda seguir sustentada, hermanos, por medio de los peces. Y Elohim sabe esto. ¿Y qué hará el Eterno? Nos quitará eso. Bendito sea el Rey de la Gloria, porque el Eterno no puede ser burlado. Cuarta copa, amados Ajines Hayot. Dice aquí Apocalipsis 16, del 8 al 9. El cuarto mensajero derramó su copa sobre el sol y se le concedió quemar a los hombres con fuego. Bendito sea el Rey de la Gloria. Los hombres se quemaron con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Elohim, que tiene autoridad sobre estas plagas, pero no se arrepintieron para darle gloria. Esto es tremendo, hermanos, porque hay dos mensajes codificados en estos pasuquines, y se los voy a demostrar con la bendita hermosa Torá. Número 1, la parte empírica, física, que usted y yo tendremos que experimentar. ¿Qué significa esto? De que el Eterno herirá el sol. Y el sol, hermanos, dará su fuente, su radiación aún más. ¿Por qué? Porque va a permitir y va a ser por medio de estos rayos ultravioletas de que lo que a usted y yo nos guarda de recibir el sol directamente ya sea destruido, ya prácticamente sea completamente eliminado, hermanos, que es la capa de ozono. La capa de ozono, gracias a esa capa que el Eterno ha cubierto la tierra, ¿verdad? Es como decir el filtro de estos rayos ultravioletas que impide de que usted y yo nos quememos y de que usted y yo recibamos cáncer de piel, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Pero que en estos tiempos, como plaga, como castigo del Eterno, hermanos, como su ira manifiesta, porque no se han arrepentido y el Eterno tiene que llegar a la cuarta plaga y con esto da el inicio a la cuarta copa de su ira. Dice que va a herir el sol, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria y Él nos va a ¿qué? A dar. Es tremendo porque el sol, hermanos, es sinónimo también de Yahshua. ¿Sabía usted eso? ¿Por qué? Porque es el único que puede dar luz propia. Entonces, la luna es sinónimo de la iglesia. ¿Y dónde vemos esto, hermanos? Pues en el sueño que tuvo José. José tuvo un sueño, hermanos, donde les explicaba, tuvo dos incluso, donde le explicaba de que la luna, las estrellas y el sol se inclinaban ante él, dándonos a entender, hermanos, que sus hermanos que contaban como estrellas, que el sol, que en este caso representaba prácticamente a Jacob, su padre, como autoridad, ¿verdad que sí? Y la luna, que son prácticamente también sus descendientes y su población, se iban a postrar ante la gavilla de José, hermanos. Porque ya conocemos la historia, el Eterno a través de José permite de que esta población no se haya muerto de hambre en aquella entonces. Bendito sea nuestro Abacadosh. ¿Qué significa esto? Que herirá el sol. Entonces el Eterno apartará su misericordia, su gracia, hermanos, y va a permitir de que se nos hagan daño aquellos que se hayan dejado marcar por la bestia, en su frente o en su mano derecha, como nos anuncian las Escrituras. Quinta copa, Apocalipsis capítulo 16, versículo del 10 al 11. Esto va a ser una plaga, hermanos, que no se la deseo a nadie. Bendito sea el Rey de Gloria. Dice así el Eterno: el quinto mensajero derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se convirtió en tinieblas. Se mordían las lenguas de dolor y blasfemaron al Elohim
del cielo por sus dolores y sus llagas, pero no se arrepintieron de sus obras, hermanos. Esta plaga, hermanos, caerá en la lengua de las personas. Por eso Zacarías dice que se va a consumir la lengua de las personas en su propia boca. Esta llaga, este dolor, como usted lo está viendo ahora a continuación en la foto, hermanos, va a ser de que la lengua se vaya cayendo a pedazos, se desintegre, hermanos, se pudra, se comienza a disolver, hermanos. Y esto tiene un motivo, tiene una causa y una razón. ¿Por qué? Porque mira lo que la Tanaj nos enseña, lo que es la lengua. Dice Proverbios capítulo 18, versículo 21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Los que la aman comerán de su fruto. En Salmos 139:4 dice estas palabras: aún no está la palabra en mi lengua cuando tú, oh Yuhet-Bahek, las conoces bien. Bendito sea el Abacadosh. Aquí nos da a entender Salmo 139:4 que la lengua es un mediador. La lengua prácticamente es aquel órgano, por muy pequeño que sea, hermanos, bendito sea el Rey de la Gloria, que permite la expresión nuestra. Una persona sin lengua, una persona que no va a poder hablar, no va a poder articularse, hermanos, no se le va a poder entender. Bendito sea el Rey de Gloria, por cuanto le falta este receptor, le falta este órgano que permite que las palabras se den y usted pueda comprenderlas. Bendito sea el Rey de Gloria. Y dice Proverbios capítulo 13, versículo 3, el que guarde su lengua persevera su vida, el que abre mucho sus labios, esa es su ruina. Entonces, ¿por qué permitirá el Eterno esta plaga en las lenguas, hermanos? Porque esa lengua causó de que la ira del Eterno haya tenido que ser derramada. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y nada quedará sin castigo o sin consecuencias. Sin su consecuencia, hermanos, de parte del Eterno. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y es tanto el desastre que hizo la lengua, porque lo vemos en Santiago capítulo 3, que dice que la lengua es un mal irrefrenable, que el que sea capaz de dominar su lengua tiene la capacidad de refrenar todo su cuerpo. ¿Qué significa eso? Que aquel que doma su lengua, doma todo su ser, hermanos. Imagínense. Y lo pone como ejemplo el Shelial Jacobo, hermanos, de que, hermanos, nosotros como humanos hemos sido capaces de domar animales silvestres, a domar animales salvajes, de domar cantidad de cosas, hermanos, que normalmente sería imposible de dominar, pero nuestra lengua, un miembro tan insignificante, hermanos, no pudimos dominar, sino que ella nos dominó a nosotros y que contribuyó a que eso diera a la retribución del Eterno, por cuanto todo lo que salió de nuestra lengua fue para mal y para nuestra propia condenación, hermanos. Y el Eterno no la dejará sin castigo. Hermanos, en aquella entonces, los que sufran esta plaga y tengan que vivir esta plaga, hermanos, tremenda la cosa, se van a quedar sin lengua. Bendito sea el Abacadosh. Porque como dice Proverbios 18:21, valga la redundancia, como lo citamos, dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, de la Shon. Y como movieron más la Shon Hara, ¿verdad?, que la Shon Kadosh, entonces tendrán que recibir el castigo que esa Shon merece por haber condenado no solamente a la persona en sí, selva, ¿verdad?, misma, en este caso, sino también a los demás, porque con ella destruimos muchas cosas. Y eso no se quedará sin castigo, hermano. Y podría seguir anunciándoles, pero por motivos de tiempo vamos a seguir continuando. Bendito sea el Rey de la Gloria. La sexta copa, dice Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 al 16. Estas palabras: el sexto mensajero o ángel, Malachín, derramó su copa sobre el gran río Paret, Éufrates, para que lo entiendan, y sus aguas se secaron para que se preparara el camino de los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus impuros semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales salen a los reyes de todo el mundo
habitado para congregarlos para la batalla del gran día del Shaddai. Miren, yo vengo como ladrón, feliz el que vela y guarda sus vestidos, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que se llama en hebreo Hamegiddo. En este caso, pues Armagedón. Hermanos, es tremendo porque esta placa va a desatar una gran guerra, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y esto es tremendo, hermanos, que a su tiempo, si el Eterno me lo permite, daré un estudio referente al azufre, porque dice Apocalipsis capítulo 8 que de su boca saldrá azufre y fuego y consumirá la tercera cuarta parte de las personas. ¿Qué significa esto, hermanos? Que lo que dice el Eterno, que esto va a consumir la tercera cuarta parte de la humanidad, hermanos, va a ser por medio de armamentos, por medio de una guerra. Porque de su boca sale azufre. Usted sabía que la pólvora negra está compuesta también de azufre. Bendito sea el Rey de Gloria. Y eso emite también un fuego. Así que si el Eterno lo permite, daremos ese estudio, esa enseñanza. Entonces vemos que desatará el Eterno una guerra. ¿Qué va a hacer? Va a hacer de que el río Éufrates se seque por completo para que los reyes del oriente, ¿verdad? Lo que es China, Rusia y todos estos países vengan a hacerle frente a su pueblo, a Israel. Porque el Eterno prometió que cuando las naciones rodeasen a Israel para destruirlas, bendito sea el Rey de la Gloria, ahí será la venida del Eterno. Eminente, hermanos, vendrá a destruirlos a cada una de las naciones, a retribuir, hermanos, cada quien lo que hayan merecido sus obras. Bendito sea el Adón por esto. Pero que dice que saldrán 3 espíritus en forma de rana, hermanos. A continuación les va a salir una foto. Ahí les presento los 3 espíritus en forma de rana. Que en este caso usted está viendo 3 edificios que ya han sido construidos, hermanos, y son las 3 religiones principales monoteístas, donde cada uno de estos 3 espíritus inmundos saldrá de ella. Se las presento: el Islam, el cristianismo, bendito sea el Rey de la Gloria, y el judaísmo. Y les voy a explicar el por qué. El Islam no tiene a Yud-Heh-Vah-Heh y no reconoce a Mashiach como su Adón. ¿Qué significa esto? De que ellos adoran a un Elohim pagano. Bendito sea el Rey de la Gloria. Su Malhut es de Hasatán. Al que están adorando es Hasatán. El cristianismo, en cambio, tienen a Mashiach. En este caso reconocen al unigénito del Eterno como Mashiach, como el enviado por Yud-Heh-Vah-Heh, y está correcto. Pero tienen algo grave, y es que tienen Mashiach, pero no tienen Torah. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y sin Torah, entonces está incompleta la cosa, porque Mashiach es Torah. Él vino, como dice Mateo 5:17, no piensen que vine a abrogar Torah, sino vine a cumplirla. ¿Qué significa esto? Que vino a darnos a entender, vino a dar la interpretación correcta, vino a enseñarnos que es la Torah viviente la que nos va a llevar a la salvación. Y que en el judaísmo, hermanos, en este caso, ¿por qué saldrá otro espíritu en forma de rana a engañar a las naciones? ¿Por qué? Porque los judíos, hermano, el judaísmo tiene Torah, que es muy importante, pero no reconocen a Mashiach, ¿verdad? A Yud-Heh-Vah-Heh, el Mashiach enviado por Yud-Heh-Vah-Heh. Bendito sea el Rey de la Gloria, como lo es nuestro Adón Yahshua HaMashiach, como Adón, y por lo tanto también están incompletos. Entonces, como están incompletos, hermanos, nos da a entender de que hay un velo y que se está entregando una doctrina tanto en el Islam como en el cristianismo y en el judaísmo incompleta, hermanos. Y todo lo incompleto es imperfecto, y lo imperfecto es del reino de Satán. Con esto quiero decir, hermanos, de que por lo menos el cristianismo y lo que es el judaísmo están diciendo verdades, pero a medias, o sea, incompletas, hermanos. No tienen el camino correcto como lo deberían de tener, de acuerdo a lo que nos enseña a usted y a mí el Brit Hadashah. Si su fe está basada en lo que enseña el Brit Hadashah junto con Torah, porque Torah y Brit Hadashah son unos, es el
antitipos y el tipos, o sea que pertenecen los dos al uno, no hay dos libros, no hay dos pactos. En este caso me doy a entender de que no hay dos libros, sino es uno solo, hermanos. Es la promesa y el cumplimiento hecho, como nos enseña a nosotros la Torá. Bendito sea Yuhet Bajei por ello. Entonces, ven estos tres edificios, esto ya está construido, que está dando prácticamente a un ecumenismo. Y el ecumenismo es totalmente anti-Mashiach, anti-bíblico, anti-Torah, para que usted me entienda. Y de tanto estas tres religiones, de estos tres edificios saldrá de cada uno de estos edificios un espíritu inmundo en forma de rana. ¿Por qué de rana, hermanos? Porque la rana es sigilosa. Usted ve que la rana es pequeña, la rana salta, dando a entender de que ya no camina, ya salta. O sea que ya va de saltos en saltos, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y que, como se los he explicado, hermanos, esto lo tendremos que ver como copa de la ira del Eterno. Estos espíritus irán a engañar a las naciones. El judaísmo dirá que tendrá la verdad por completo y que sin ser judío no se salva nadie. El cristianismo pues enseñará de que solamente hay que creer en Yahshua y ya usted está salvo, ¿verdad que sí? Y el Islam pues cree en el diablo. Bendito sea el Rey de la Gloria. Con todo respeto se lo digo a aquellos que pues son islamistas. Si usted quiere creer en su Alá, pues cree en su Alá. Yo lo respeto. Bendito sea el Rey de la Gloria. Usted no se mete conmigo, yo no me meto con usted. Yo solamente estoy exponiendo lo que yo creo y lo que yo creo que es una verdad absoluta, y esto es lo que yo enseño. Si usted cree que el Islam es lo correcto, pues siga en ello. Bendito sea el Rey de la Gloria, pero yo le estoy demostrando a usted muy claramente con las escrituras algo que va a acontecer y que ya se está alineando, que haya sido profetizado ya desde hace más de 2 siglos de años, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria, para que usted me entienda mejor. Hace 2000 años fue profetizado esto, hermanos. Bendito sea el Rey de Gloria. Así que es necesario que usted entienda esto. La séptima copa, para no extendernos tanto, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Apocalipsis capítulo 16, versículo del 17 al 21 dice: el séptimo mensajero derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del santuario desde el trono que decía: está hecho. Entonces se produjeron relámpagos y estruendos y truenos, y hubo un gran terremoto. Tan fuerte fue ese gran terremoto como jamás había acontecido desde que el hombre existe sobre la tierra, hermanos. La gran ciudad se dividió en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y se hizo memoria de la gran Babel delante de Elohim, para darle a ella de la copa del vino del furor de su ira. Toda isla huyó y las montañas no se hallaron más, y del cielo cayó sobre los hombres un enorme granizo como de un talento de peso, y los hombres blasfemaron a Elohim por la plaga de granizo, porque la plaga era grande en extremo, hermanos. Entonces esto es tremendo, hermanos, porque esta copa va a dar inicio, hermanos, a que sea esparcido algo en los aires que va a ocasionar un gran terremoto. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y no es casualidad, hermanos, de que ya se están viendo aviones que están esparciendo, hermanos, gases líquidos, ¿verdad que sí? Para que esta élite haga y deshaga lo que ellos tengan que hacer. También hay un HAARP, hermanos, bendito sea el Rey de Gloria, en la cual han levantado un aparato que está prácticamente en la capacidad de poder manipular el tiempo. Esto ya todo ha sido presentado, hermanos. Ya esto no se desconoce. Esto ya es algo verídico, que muchas personas tienen el conocimiento de esto, que ya el ser humano puede cambiar el tiempo a su antojo. No es normal, hermanos, que los tiempos estén como están. Aquí en Europa, que haya días que, hermanos, hay un calor del año, al día siguiente ya prácticamente está haciendo otra vez frío, llueve, después sale el sol, vuelve a llover, sale otra vez el sol, hace calor, hace frío. Nos estamos dando cuenta de que ya el tiempo está loco, hermanos.
Bendito sea el Rey de la Gloria. Y esto es lo que el Eterno dice en Apocalipsis capítulo 16, que se va a derramar en los aires, hermanos, y que va a traer estas manifestaciones, ¿verdad?, que van a contribuir a que haya una catástrofe tremenda, hermanos, como dice aquí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 17 al 21, que habrá, hermanos, y lo habrá en forma de un terremoto como nunca lo ha habido y jamás lo habrá. ¿Qué significa esto, hermanos? Vamos a ver qué es y cómo se produce un sismo. Un sismo es el movimiento brusco de la Tierra, hermanos, a causa por la liberación de energía acumulada durante largo tiempo. ¿Qué significa esto? Yo le voy a decir cuál es esa energía acumulada por la Tierra que cuando el Eterno le dé la orden de que se manifieste, se va a manifestar con todas, hermanos. Es como el ejemplo que le citaba a usted yo anteriormente en una de las copas. ¿Se acuerda? Que le dije, hermanos, que la ira del Eterno, cuando una persona acumula ira y va acumulando ira y llega a un punto que revienta y estalla, la suelta con todas. Esa persona ya no mide absolutamente nada, sino que, hermanos, hasta que no destroce, hasta que no vea sangre, hasta que no vea prácticamente, incluso en muchos casos, la muerte, a lo que tanta ira derramó sobre esa persona o sobre esa cosa, hermano, hasta destruirla, no va a poder saciar y aplacar su ira. Hermanos, y esto lo va a hacer la tierra también. Y esto nos enseña el mismísimo Rab Shaul, hermanos. Él mismo lo profetizó. Mire cómo el Eterno puso a sus discípulos, hermanos, en la misma línea, en el mismo sentir, hermanos. Aunque, como la historia bíblica nos enseña, aunque no hayan sido muchos de ellos contemporáneos, hermanos, el Eterno los puso en la misma línea, en el mismo sentir, dándoles a entender a cada uno las mismas cosas, hermanos, que iban a acontecer y se darían de parte de Él. Dice Romanos capítulo 8, versículos del 19 al 22 estas palabras. La creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Yahweh, porque fue sometida a la frustración, no de buena gana, sino solo por la del que la sometió. Pero le fue dada una esperanza confiable, que ella será liberada de la corrupción que la esclavizaba y disfrutará la libertad, acompañada la gloria que los hijos de Yahweh tendrán. Sabemos que hasta ahora toda la creación gime como si tuvieran dolores de parto, hermanos. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? Por cuanto las personas, esta humanidad, ha pasado su mandamiento por encima. Porque el Eterno, de acuerdo a Torah, nos dio el año Shemitah. Cada 7 años nos dio la orden el Eterno de que la tierra debe reposar. No podemos sembrar la tierra. No podemos hacer nada con la tierra, sino dejarla descansar durante 1 año, hermanos. Cada 7 años, cada año Shemitah. Eso significa Shemitah cada 7 años. Te debemos dejar, de acuerdo a Torah y los mandamientos del Eterno, dejar reposar la tierra. Pero no lo estamos haciendo. ¿Qué significa esto? Esto le costó al pueblo judío su exilio, hermanos. Por cuanto no guardaron Shemitah. El Eterno les fue contando todos los Shemitah que ellos no guardaron. Y que no, en este caso, tomaron en serio su mandamiento. Y después de haber llegado a su límite, al determinado tiempo, hermanos, pues los exilió, hermanos, para que la tierra descansase. Bendito sea nuestro Abacadosh. Mira la justicia del Eterno, que no solamente le hace justicia al reino humano, sino también le hace justicia al reino vegetal, al reino mineral, etcétera, etcétera. Y los exilia durante 70 años, hermanos, contándole cada año de Shemitah que ellos tuvieron que guardar y no lo guardaron, hermanos. Bendito sea el Abacadosh. Y aquí el Eterno le dará la oportunidad a la tierra que todo eso, que todo ese cansancio, que todo eso que ellos como tierra tuvieron que aguantarse y no tuvieron descanso, se la desquiten con el ser humano. ¿Qué va a hacer la tierra? Hermano, nos va a vomitar. Bendito sea el Rey de la Gloria. Nos va a vomitar. Dice que será un terremoto como nunca lo habrá. Hermanos, las escrituras dicen muy claramente que las islas van a desaparecer. Así que si le gusta a usted hacer vacaciones en la isla,
Vayan y disfruten el tiempo que puedan, hermanos, porque llegará el tiempo donde las islas van a desaparecer. Y eso lo enseña Torah, hermanos, como lo estamos viendo. Entonces el mismísimo Rab Shaul, hermanos, profetiza esto y nos enseña que vendrá el tiempo donde la tierra nos va a vomitar. En Ageos capítulo 2, versículos del 6 al 9, mire lo que dice, profetizado por la Torá, enseñado por Rab Shaul, hermanos, porque él fue maestro de Torá. Así que nunca Rab Shaul llegó a predicar en contra de la Torá, al contrario. Él mismo enseña en Romanos, ¿verdad?, de que debemos guardarla. Bendito sea Hashem. Dice Ageo 2 del 6 al 9, porque así dijo Yuhet-Bahei de los ejércitos. Dentro de poco, mire lo que dice, dentro de poco estremeceré los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Estremeceré a todas las naciones y las cosas preciosas de todas las naciones vendrán aquí y llenaré esta casa de gloria, dijo Yuhet-Bahei de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Yuhet de los ejércitos, Yuhet-Bahei. La gloria de esta casa postrera será mayor que la de anterior, hermanos, dijo Yuhet-Bahei de los ejércitos. Y en este lugar concederé prosperidad, declara Yuhet-Bahei, hermanos. O sea que cuando el Eterno, antes que desate todo lo que tiene que desatar, hermanos, muchos de nosotros vamos a gustar. Incluso de bienes materiales. Qué tremendo es el Abba, hermanos. Nos va a hacer disfrutar un poco antes de que venga y acaben con todo esto. ¿Por qué? Porque Él nos va a permitir disfrutar de todo lo que usted y yo hemos sembrado como su pueblo. ¿Por qué? Porque, hermanos, no tuvimos en poco lo que el Eterno nos dio, porque fuimos personas que trabajamos con nuestro sudor de la frente, que guardamos sus mitzvot, ¿verdad? Sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, que estuvimos conforme con lo que estuvimos ganando, con lo que el Eterno nos fue entregando en nuestras manos para que surgiese y fuera de edificación, etcétera, etcétera. La recompensa la vamos a cosechar antes de partir de acá. Bendito sea el Rey de Gloria, muchos de nosotros. Y esto es algo que nos debe alegrar, pero que no podemos poner nuestra mirada en eso. El que ponga la mirada en los bienes materiales perdió el año, porque el Eterno lo establece muy bien y dice que no podemos servir a dos señores. Usted no puede servir al Adón, hermanos, y al mismo tiempo al Adón de las riquezas. Te tienes que decidir a quién le vas a servir. Entonces, hermanos, yo prefiero servirle a mi Rey, que es el dueño del oro y la plata, ¿verdad que sí? Y lo que Él me permita disfrutar y tener, lo voy a disfrutar y lo voy a tener. Bendito sea el Rey de Gloria. Y lo que Él no me permita que yo tenga, que a lo mejor anhela mi corazón, pues también le voy a dar gracias porque sabe Él muy bien si me conviene o no. Entonces, por eso el Shelial Rab Shaul dice que estemos conforme con lo que el Eterno nos brinda día a día. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y que estemos más que satisfechos si tenemos, en este caso, pues comida y un techo y ropa. Así que, hermanos, apenas le pude hacer un resumen, ¿verdad?, de lo que el Eterno va a desatar como proceso de su ira. Y pues el que esté más interesado en seguir profundizando esto, pues déjenme en sus notificaciones. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y así pues haré un estudio más intenso relacionado a estas copas y el proceso de la ira del Eterno. Así que yo creo, hermanos, que después de haberle dado todas estas palabras del Elohim, hermanos, después de haberle citado Apocalipsis capítulo 16 casi por completo, yo creo que usted es lo suficientemente sabio como para reconocer de que debemos mejorar y rápidamente. ¿Por qué? Porque el tiempo se nos agota, hermanos. Bendito sea el Abacadosh por esto. Así que el Eterno me los bendiga, me los guarde. Gracias por haber prestado atención. Medite en lo que se le ha sido entregado de parte del Eterno y por medio de este servidor. Humildemente se lo digo de él. Y que el Eterno lo bendiga, lo guarde y que su familia, tanto usted como su familia, alcancen misericordia. Porque déjeme decirle que el que no alcance misericordia en estos tiempos la va a ver pero muy, muy mal. Dice Apocalipsis capítulo 9 que van a desear la muerte, pero que la muerte huirá de ellos durante 150 días. Y 150 días, si presté atención en la escuela bien,
hermanos, pues me da a entender que son 5 meses. Y 5 meses de vivir lo que se va a vivir en esos 5 meses, sin usted, hermanos, poder incluso quitarse la muerte para acabar esa agonía, hermanos, porque la gente piensa que quitándose la vida ya queda todo así, ya usted deja de sufrir. No, hermanos, usted lo que pasa es a vivir una realidad aún peor. Porque dice que ningún homicida heredará el reino del Elohim, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Porque digo que muchos que se han quitado la vida no alcanzarán el reino de Elohim, porque Apocalipsis capítulo 8 lo dice muy bien, hermanos. Dice, los cobardes encabezan la lista de los que van a ir al lago de fuego eterno, que es la muerte segunda, hermanos. Entonces dice los cobardes. Y la persona, pues, que en este caso, hermanos, pues se llega a quitar la vida, fue una persona que lamentablemente no supo lidiar con el problema. ¿Verdad que sí? No quiero condenar a esas personas. Bendito sea el Rey de la Gloria, pero la misma escritura se enseña de que, quiera o no, pues fue un acto de, ya usted sabe que, bendito sea el Rey de Gloria. Así que, hermanos, sin más preámbulos, me despido, que el Eterno me los bendiga, me los guarde. Shalom, shalom. Y como tenemos acostumbrado en ese canal a decir, hasta un próximo video, pórtense bien.